Hola, 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 ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Estamos en su espacio Conversemos de una mirada a los temas contingentes del día a día. Estos días compartimos sobre la implicancia del coronavirus y si Dios de una u otra manera tenía alguna injerencia en estos temas. Y veíamos las diversas miradas bíblicas respecto a creemos, interesante tema. Pero en esta oportunidad, ¿cierto?, queremos comenzar una serie de temas relacionados con la vida de los padres. Dice David Romachea que cualquier pareja puede traer hijos al mundo. Para la mayoría de los matrimonios, esta es una opción sencilla y gratificante, pero ser educadores y entrenadores de nuestros hijos es una tarea difícil y demandante. Interesantes palabras como para comenzar estos temas del día de hoy que tienen relación con la crianza de nuestros hijos. ¿Qué es lo que Dios dice respecto a ello? Hay textos que son, a nuestros juicios, esenciales en esta mirada, en esta cosmovisión que queremos darle a este tema sobre la crianza de nuestros hijos. Así que, sin más preámbulo, les invito a que abran sus Biblias, sus notas de estudios y entremos al salón de clase para ver este interesante tema sobre la crianza de nuestros hijos. Tarea complicada pero ineludible. Sin duda, estimados, la paternidad no es traer hijos sanos al mundo, sino criarlos en un mundo sino que crear hijos saludables, ¿cierto? Por supuesto, esto no es de ninguna manera una tarea sencilla y los padres que están escuchando pueden decir, así es. Yo particularmente puedo señalar que no es una tarea sencilla. Quisiera que esto lo comprendieran, ¿cierto?, los jóvenes antes de casarse, ¿cierto? Y los padres mucho antes de decidir traer hijos a este mundo. Pero querido hermano, hermana, quiero que me entienda bien. La crianza de los hijos al estilo divino demanda entregar lo mejor de nosotros. Educar, sostener, alimentar, guiar, animar, corregir, acariciar, exhortar, acompañar, ayudarlo en sus tareas, conversar, jugar, pasar tiempo con los hijos y además de todo ello, ser un buen marido, ¿cierto?, un trabajador responsable y preocuparse de su desarrollo integral la verdad que es una descripción sencilla de una tarea inmensamente complicada. He notado que existen muchos padres decepcionados porque la tarea requiere de gran parte de nuestras energías. He compartido en algunas oportunidades con algunos padres que están medio frustrados, pues han dado lo mejor de sí, pero no ven resultados agradables en las acciones de sus hijos. Y esto lo hemos comentado con algunos amigos que son cristianos. Sin embargo, eso motiva a muchos a vivir decepcionados de su tarea como padre. Otros, sin embargo, que han sido testigos de los tristes resultados que han obtenido. Padres responsables y preocupados prefieren evitar cumplir los dedicados o la dedicación, la complicada tarea de la educación de nuestros hijos y las instrucciones que debemos impartirles. Cuando admito que la labor de los padres es complicada y difícil a la vez, no intento para nada desanimarlos. Solo, estimados hermanos, motivarlos a que comprendan el gran desafío que tienen y se preparen para cumplirlo. Además, quiero recordarles
la responsabilidad que elegirá o ha elegido, y que usted mantenga expectativas que no ignoran la realidad. Es bueno pensar en forma realista, pues sin duda la experiencia nos enseña, estimados, que no siempre las personas responsables obtienen los resultados que esperan y que muestran sin duda su labor. Cuando entendemos nuestra responsabilidad, no es tener hijos buenos, sino ser padres buenos. Esta labor no será sin duda satisfactoria para alcanzar lo que obtenemos, sino por ser las personas, escuche bien, que Dios espera que seamos, es decir, padres buenos en un mundo malo. El entrenar a los hijos sin duda es una responsabilidad de los padres. Nuestro buen Padre, Dios, determinó que la responsabilidad de entrenar a los hijos no fuera de la iglesia, ni mucho menos del gobierno, sino de usted y de mí, de los padres. Creo que todos entendemos ese encargo divino en forma general, pero sabe que pocos comprenden los detalles que esta obligación nos impone. Por ser una labor tan compleja, estimados, y que incluye tantas obligaciones, tendemos muchas veces a hacer lo que comprendemos, y pocos forman el tiempo necesario para asegurarse que han entendido la descripción de trabajo de la labor que nos ha sido designada por Dios, indudablemente. Por ello, creo que es re importantísimo que comprendamos dos aspectos básicos de nuestra responsabilidad. En primer lugar, el requisito divino para ser buenos entrenadores es conocer y amar a Dios, ¿cierto? Qué importante aquello. Y el segundo requisito, ¿cierto?, que yo veo es que el requisito divino para entrenar a nuestros hijos, es conocerlos y amarlos. En más de alguna ocasión, en mis predicaciones o en los estudios que comparto permanentemente, he señalado de que nadie puede amar bien a alguien si no le conoce. Por lo tanto, aquí se cumple esa máxima. No puedo entrenar bien a mis hijos si no los conozco y no los amo como Dios quiere que los ame. ¿Cuál es la responsabilidad entonces primaria de nosotros como padres? Tenemos que remontarnos al libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia. Allá en el principio de los principios. Fíjense que allí se describe el origen de la raza humana, el principio del mundo, el principio de la lengua, el principio de la familia, de la nación judía, el principio del pecado y la verdad que otros principios más, pero no vamos a hablar ahora de aquello. Allí comprendemos con absoluta claridad que Dios es el creador de la familia. Él es su diseñador, arquitecto e ingeniero, como dice nuestro pastor Salomón. Él creó la familia con un propósito y le dio todo el potencial que sus miembros necesitan para cumplir la razón de su existencia. Las familias fueron organizadas por Dios y Dios, fíjense que creó una nación. Él le dio las instrucciones para que sepan vivir y relacionarse, le dio las leyes. Él sin duda le dio, ¿cierto?, a Moisés las leyes para que el pecado que destruye las relaciones humanas no destruya su creación. Incluso en los mandamientos incluye órdenes necesarias para el bienestar de la familia. Sin embargo, debido a la naturaleza pecaminosa de todos los seres humanos, los problemas en las relaciones familiares siempre nos han acompañado. Hasta hoy no es automático tener una relación familiar saludable, que no puede presionar un botón y pretender tener una familia saludable. Es increíble
que miembros de la familia o de la misma familia pueden inclusive llegar a odiarse de la forma que lo hacemos los seres humanos. La naturaleza pecaminosa del hombre siempre le ha jugado y le sigue jugando malas pasadas. Fíjense que ese anhelo de independencia de los planes divinos de Adán y Eva siguen manifestándose en nosotros que somos pecadores por herencia. Por ello, Dios nos deja al arbitrio o libre albedrío humano la forma que para tener buenas relaciones humanas. Él sabe que somos, escuche bien, que somos incapaces, hermanos, de producir las condiciones necesarias para tener una familia piadosa y amorosa por nuestra naturaleza pecaminosa. Por esa razón Dios nos manda a seguir sus instrucciones, que son básicas. Él, Cristo, con ternura y amor, nos motiva a someternos a su voluntad, a sus ideas, a sus planes para la familia. Y sin duda Él sabe que si seguimos sus instrucciones, disfrutaremos de una familia saludable. Hermanos, hermanas, Él sabe que no existe otra manera de hacerlo. Cada vez que los padres de familia determinaron seguir sus propias ideas y rebelarse contra los principios morales y éticos establecidos por Dios, sufrieron lamentables y terribles consecuencias. Fíjese que la nación judía, vez tras vez, recibió la disciplina divina porque sus ciudadanos, ¿cierto?, elegían seguir sus pasiones y deseos en vez de obedecer las instrucciones divinas. Y podríamos decir, tenemos un claro ejemplo en los judíos, en la nación judía. Por lo tanto, no lo hagamos. Pero lamentablemente tenemos una naturaleza que nos aleja de los principios divinos. Fíjense que después de salir de Egipto, vagaron por 40 años en el desierto. Un recorrido que en obediencia hubiera durado simplemente 40 días, se transformó en una terrible pesadilla de 40 años. Sin embargo, por su gracia manifestada en el amor y la misericordia, Dios los protegió y proveyó para sus necesidades, a pesar de su revelación o su rebelión. Finalmente, tal como lo había prometido, Dios llevó a su pueblo a la tierra prometida. Él había prometido una tierra en que fluía leche y miel. Fíjense que esta declaración significaba tierra de abundancia. Eso era Canaán. Había abundancia de fruto de la tierra. Los espías enviados por Josué describieron la tierra como intimidadora, debido a sus hombres de gran altura. Allí había frutos gigantes, pero también pecado abundante. Me parece muy interesante que cuando Dios vio el peligro que significaba la abundancia de bienes y la abundancia de pecado, Él sabía que esa realidad tendría que ser influenciada o le iba a influenciar a su pueblo. Por ello, para mantener una buena relación de su pueblo con Él y una buena relación de las familias, entregó a Moisés instrucciones claras y específicas. Fíjense que Dios demandó que los padres, los líderes de las familias, se preocuparan de dos cosas esenciales: de la relación con Dios y de la transmisión de principios y valores divinos a sus hijos. Dios sabía que esa sería la fortaleza de los individuos, las familias y la nación. ¿Cuáles entonces fueron las instrucciones del Padre Divino para los padres humanos? Escuchemos. Fíjese que en Deuteronomio, en el capítulo 6, descubrimos las instrucciones del Padre Divino
para nosotros que somos padres. El Dios eterno, creador de la familia, dictamina que el requisito fundamental para ser buenos padres es conocer y amar a Dios por sobre todas las cosas. Debido a que nuestra obligación es amar como Dios ama, proveer imitando el modelo de provisión divina, disciplinar con justicia, reproduciendo la equidad, firmeza y rectitud divina, el convertirnos en padres que modelan el estilo divino requiere que, escuche bien, que conozcamos a Dios como Él espera y le amemos como Él nos ama. Nuestra autoridad, disciplina, labor educativa y responsabilidad de provisión debe estar saturada del amor de Dios. Y no podemos realizarla sin conocer a Dios, que nos entrega estas maravillosas responsabilidades. Fíjese que ese conocimiento nos da la posibilidad de cumplir su propósito, nos permite luchar por ser lo que Dios espera que seamos. Moisés declaró con energía y claridad que el creador de la familia y el único Dios era el Dios de Israel. Esto, estimados hermanos, les indicaba que no debían buscar principios y valores en otros dioses o en otras ideologías humanas o ideas perversas, como la estamos viendo hoy en día. Recordemos que el Estado quiere imponer la forma de educación sexual a nuestros hijos. Y eso es peligroso. Si usted no está preparado, preparada para ser padres buenos en este mundo malo, la verdad que la labor de padre se verá frustrada de manera lamentable. Fíjense que Moisés, como vocero de Dios, dice al pueblo: oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es el Shema de los israelitas. Le dice que Dios no admite alianza con otras ideas. Le dijo a cada padre de familia: tú no debes permitir que nadie más sea la autoridad de tu vida, sino el Dios que te creó. Dios es celoso, hermanos, y conoce bien lo que usted y yo necesitamos actualmente. Él debe ser el fundamento de todo lo que hacemos. Fíjense que Moisés les amonesta a que tengan cuidado al llegar a esta nueva tierra de abundancia y con otros dioses, otros valores y otro sistema de vida. Les encarga que mantengan su alianza y obediencia a los principios morales divinos que Dios estaba impartiendo a través de las leyes. Moisés con claridad comunicó las demandas divinas para su pueblo, partiendo con las obligaciones de los líderes de la familia, es decir, nosotros los padres, pues. Luego de establecer la soberanía y máxima autoridad de Dios, les ordena: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esa es la obligación primaria de todo padre. Debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, es decir, amarlo con nuestras emociones, sentir un profundo afecto por Dios. Debemos amar a Dios con toda nuestra alma. No solo un amor afectivo, sino un amor que comprende bien la relación. Es un amor que utiliza la mente y la razón, que conoce lo que Dios es y lo que Él demanda. ¿Escuchó bien? Lo que Él demanda. Conocer con el alma a Dios es investigar profundamente lo revelado acerca de Él en las Escrituras Sagradas, a fin de amar a alguien que verdaderamente conocemos y no a alguien que nos imaginamos. Hace unos meses atrás nosotros como instituto estuvimos compartiendo una serie
en el ramo de teología sistemática sobre teología propia, donde analizamos de manera extensa los atributos comunicables y los atributos incomunicables de Dios. Y creo que ninguno de los que pudimos experimentar estas clases quedamos indiferentes a las características divinas de cómo es Dios. Por lo tanto, amamos a Dios de esta manera cuando tenemos un amor práctico, cuando cuidamos nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, cuando somos buenos mayordomos de nuestra vida. Algunos aman a Dios con la fortaleza de la mente, pero con la debilidad de sus emociones. Son los intelectuales de la religión. Son los que tienen el estudio de Dios como el fin de su vida y no como el medio para conocer más a Dios y vivir más conforme a sus mandamientos, es decir, religiosos. No es malo estudiar, no es malo conocer a Dios, no es malo estudiar teología, hermanos. Lo que es malo es que se transforme en un intelectualoide. Por lo tanto, no sea de aquellos que solo tienen estudios de Dios o ven el estudio de la teología como el fin de sus vidas y no como el medio para conocer más a Dios y de vivir más conforme a sus mandamientos. Son los cabezones de las congregaciones que se vuelven insensibles y desprecian a los que no saben lo que ellos han aprendido. ¡Wow! ¿Cuánto de eso hay en algunas iglesias? Algunos aman a Dios con la fortaleza de las emociones y la debilidad de la mente. Estos son los que tienen una vida cristiana basada en emociones humanas y no en convicciones divinas. Estos son los sentimentalistas que lloran con facilidad, son impresionados por su ingenuidad y andan en busca de las nuevas modas que aparecen en las congregaciones. Estos son los que creen algo dependiendo de lo que sienten y siguen a quienes manipulan sus emociones, conscientes o inconscientes. Algunos los aman con la fortaleza de la voluntad y la debilidad de las emociones y de la mente. Estos se convierten en los legalistas con fortaleza para seguir cualquier demanda, aunque no conozcan profundamente la doctrina. Cualquiera de estos tipos de padres no puede convertirse en buenos modelos para sus hijos, pues. El requisito primario para ser un buen padre, alguien que entrena de manera correcta al estilo divino, es amar a Dios en forma integral. Amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza. El apóstol San Pablo, hablando de su modelo de paternidad espiritual, de su modelo de liderazgo, dice a su discípulo o hijo espiritual, Timoteo: lo que habéis aprendido, recibido y oído de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo, estimados, establece grandes verdades que debemos aprender los padres, pues somos encargados de disciplinar a nuestros hijos, de corregirlos, de instruirlos. Esta labor no la debemos dejar a la iglesia, no la debemos dejar al Estado. Esa labor de instruir a sus hijos es suya. La iglesia ayuda en cierta manera, pero no es la iglesia la que ayuda a corregir e instruir a sus hijos. Dios comunica que nada ocurrirá por medio de nosotros si no ocurre primero en nosotros. No podemos dar lo que no tenemos. No podemos motivar a amar a Dios
integralmente si nosotros no modelamos ese tipo de amor. Qué interesante esta primera parte de los requisitos, ¿cierto?, de cómo instruir a nuestros padres, cómo enseñar a nuestros hijos. Esas instrucciones maravillosas de que primero debemos conocer a Dios y amar a Dios, y segundo, para entrenar bien a nuestros hijos, debemos conocerlos y amarlos como Dios quiere que sea. Pues bien, hemos llegado al término de esta primera parte, que creo que ha sido, a mi juicio, un tema introductorio. Vamos a intentar tener una serie de unas 4 o 5 cápsulas en nuestro programa Conversemos de. Creemos y que lo que estamos haciendo en este programa es entregar un conocimiento bíblico de cómo disciplinar y cómo corregir a nuestros hijos, o cómo puedo disciplinar a mis hijos sin abusar de ellos, ¿cierto? Finalmente, conocer claramente lo que Dios espera de nuestra paternidad y conocer a los hijos de Dios puesto bajo nuestra autoridad son 2 requisitos esenciales para cumplir con nuestra responsabilidad. El próximo programa veremos los requisitos esenciales para cumplir con las tareas primordiales. ¿Sabe usted que la labor de preparar a nuestros hijos para la vida demanda a padres preparados? Es decir, estimados, nosotros somos responsables de educarnos para ser los padres que Dios espera. Por otra parte, nuestra segunda responsabilidad es conocer a los hijos que debemos educar. Esos son 2 requisitos esenciales para cumplir como padres con las tareas primordiales. No puede, estimado hermano, hermana en Cristo, estimado oyente de este programa Conversemos de nuestra radio online Manantiales, no puede entrenar quien no sabe cómo hacerlo, ni podemos educar más allá de la educación que nosotros hemos recibido. Nuestra labor como padres es educar a nuestros hijos, y eso significa que somos responsables de desarrollar el vigor físico y la inteligencia de nuestros hijos. Idealmente nosotros deberíamos ser formados por nuestros padres para estar capacitados para instruir y guiar a nuestros hijos, pero eso muchos de nosotros no hemos vivido esa realidad. Aunque esto nunca haya ocurrido, estimados, tampoco debemos eludir la responsabilidad que Dios nos ha asignado, aún sin haber sido instruidos por nuestros padres. Debemos aprender a moldear la voluntad de nuestros hijos para que aprendan a amar a Dios, que los creó, y deseen vivir con los principios que, al ser aplicados, resultarán en una vida saludable para ellos. Pues bien, hemos llegado ya al final de esta primera parte de este ciclo de estudios sobre esta tremenda responsabilidad de ser padres en un mundo malo. Anhelamos en Cristo Jesús, como ministerio UIS Cerrillos, de poder entregar a través de estas cápsulas una cosmovisión bíblica, como es la misión de nuestro programa Conversemos de, una cosmovisión bíblica a este tema tan interesante como es la crianza de nuestros hijos. Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo programa en Conversemos de. Que esté muy bien. Chao, chao. Conversemos de
un programa de amena conversación basado en una cosmovisión bíblica de los diversos temas que nos afectan como sociedad y como creyentes. Te invitamos de lunes a viernes a las 20 horas a escuchar tu programa Conversemos de